El 11 de junio de 2026 arranca algo que el fútbol nunca había visto. No un partido, no un gol, un cambio de escala. 104 partidos, 48 selecciones, 16 ciudades, 3 países, un solo torneo. La Copa del Mundo no solo creció, se transformó en otra cosa. Y para entender por qué eso importa más de lo que parece, hay que entender lo que fue antes. Y en la jugada, el fútbol siempre tiene más historia de la que te contaron. Cuando la FIFA confirmó el formato de 48 equipos para este mundial, muchos lo leyeron como una decisión comercial. Más partidos, más televisión, más dinero. Y en parte tienen razón. Pero quedarse solo con eso es perderse algo más profundo. El Mundial 2026 no es simplemente un torneo más grande, es el momento en que la Copa del Mundo dejó de ser lo que fue durante casi un siglo y se convirtió en otra cosa. Una competencia que ya no cabe en un solo estadio, en una sola ciudad, ni siquiera en un solo país. Para entender el peso de ese cambio, hay que volver al principio. Todo empezó en Uruguay, en 1930, el primer mundial de la historia. 13 selecciones, 18 partidos, un solo país, una sola ciudad y básicamente 3 estadios. La Copa del Mundo nació pequeña, casi doméstica, pensada como una celebración del fútbol más que como un mega evento. Durante décadas, el torneo creció de forma lenta y ordenada. Desde 1934 y durante varias décadas, salvo excepciones, el torneo rondó las 16 selecciones. El formato se fue consolidando, pero la escala seguía siendo manejable. El fútbol era europeo y sudamericano. El resto del mundo apenas invitado. El primer salto grande llegó en 1982. España. La FIFA amplió el torneo a 24 selecciones y 52 partidos. Fue un cambio significativo, pero el torneo seguía siendo reconocible. Un país anfitrión, grupos compactos, una segunda fase de grupos antes de las semifinales. Luego vino el segundo salto, Francia 1998. La Copa llegó a 32 selecciones y 64 partidos, el formato que dominó el fútbol mundial durante más de 2 décadas. Fue en ese momento cuando el torneo encontró su forma definitiva, o eso parecía. Durante casi 25 años, el Mundial de 32 fue considerado casi perfecto, compacto pero con representación global, intenso pero manejable. Cada partido de fase de grupos importaba porque el margen de error era mínimo. 3 partidos, 9 puntos posibles y la mitad de los equipos quedaban fuera. Ese formato produjo los mejores mundiales de la historia reciente. Francia 98, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018. Qatar 2022, 64 partidos que el mundo memorizó con precisión quirúrgica, y entonces la FIFA decidió romperlo. Cada vez que el mundial creció, el debate fue el mismo. Los puristas dijeron que se diluía la calidad. Los optimistas dijeron que se democratizaba el fútbol. Y los dos tuvieron razón al mismo tiempo. Cuando se pasó a 24 equipos en 1982, los críticos señalaron que equipos mediocres iban a ocupar el lugar de selecciones más fuertes. Y sí, hubo partidos de bajo nivel en la fase de grupos. Pero también fue el primer mundial donde Argelia derrotó a Alemania Occidental. El primer mundial donde el llamado fútbol periférico demostró que podía competir. Cuando se pasó a 32 en Francia en 1998, el argumento se repitió. Demasiados equipos, demasiados partidos sin peso, y sin embargo ese formato produjo una era más global del torneo. Nigeria, Senegal, Corea del Sur. Selecciones que rompieron expectativas, algunas incluso llegando a cuartos o más allá, y cambiaron para siempre la percepción de lo que podía hacer el fútbol africano y asiático. Ahora, con 48 equipos en 2026, el ciclo vuelve a comenzar. Y las críticas, como siempre, no son infundadas. El Mundial 2026 se juega del 11 de junio al 19 de julio, según confirmó la FIFA de forma oficial. 39 días de torneo. La final está programada para el 19 de julio en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey. 104 partidos en total.
16 ciudades sede repartidas entre Estados Unidos, Canadá y México. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la organización de una Copa del Mundo. No es un detalle menor. Cambia todo: la logística, la experiencia del hincha, la cobertura mediática, la distribución económica. El formato de la fase de grupos también es nuevo. 48 selecciones repartidas en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los 2 primeros de cada grupo avanzan directamente. A ellos se suman los 8 mejores terceros de entre los 12 grupos, completando un total de 32 equipos en la fase de eliminación directa. Es decir, el mismo número de equipos que antes jugaban todo el torneo ahora recién empieza su segunda etapa. Ese detalle importa. Con 32 clasificados de 48, la Copa del Mundo 2026 clasifica a 2/3 del campo. En el viejo formato de 32 avanzaba exactamente la mitad. El colchón es más grande, el margen de error también. Con 48 selecciones, este mundial incluye a la mayor cantidad de confederaciones con representación significativa que ha tenido el torneo en su historia. África pasa a 9 cupos directos, Asia a 8, CONCACAF a 6, Sudamérica a 6, Oceanía obtiene un cupo directo y UEFA mantiene 16. Además, habrá 2 plazas definidas por repechaje intercontinental. El fútbol tiene aproximadamente 211 federaciones afiliadas a la FIFA. Durante décadas, la Copa del Mundo fue accesible para una fracción pequeña de ellas. Con 48 cupos, el torneo empieza a parecerse, aunque sea un poco, al mundo real del fútbol. Ser honesto con este tema exige reconocer los 2 lados. Lo que se pierde es real. El primer problema es la exclusividad. Durante más de 2 décadas, clasificarse al Mundial era un logro enorme para cualquier selección del mundo. Con 48 cupos, ese umbral baja. No desaparece, pero baja. Y cuando algo es más fácil de alcanzar, inevitablemente vale un poco menos. El segundo problema es la urgencia. En el viejo formato de 32, cada punto de la fase de grupos era una negociación brutal con la eliminación. Perder el primer partido ponía a cualquier selección al borde. Con 12 grupos de 4 y 32 clasificados, incluso un equipo que pierde su primer partido tiene chances reales de avanzar como uno de los mejores terceros. Algunos partidos de la fase inicial simplemente van a importar menos, y el espectador lo va a sentir. El tercer problema es el volumen. 104 partidos en 39 días significa que hay días con 4 o 5 partidos en una misma jornada. Para el hincha promedio, seguir el torneo completo se vuelve físicamente imposible. El Mundial deja de ser un evento que se puede ver entero y se convierte en algo que se consume por fragmentos. Pero lo que se gana también es real. Más países con razones para levantarse a las 3 de la mañana a ver un partido. Más niños en lugares donde el fútbol nunca tuvo un héroe propio viendo a su selección en una Copa del Mundo por primera vez. Más historias que contar, más sorpresas posibles, más fútbol del que el mundo todavía no conoce. El fútbol siempre fue un deporte global en el discurso. Con el formato 2026 empieza a hacerlo también en la práctica. Cuando la FIFA confirmó el formato de 48 equipos para este mundial, muchos lo leyeron como una decisión comercial. Más partidos, más televisión, más dinero. Y en parte tienen razón. Pero quedarse solo con eso es perderse algo más profundo. El Mundial 2026 no es simplemente un torneo más grande, es el momento en que la Copa del Mundo dejó de ser lo que fue durante casi un siglo y se convirtió en otra cosa. Una competencia que ya no cabe en un solo estadio, en una sola ciudad, ni siquiera en un solo país. Para entender el peso de ese cambio, hay que volver al principio. De 13 selecciones en Uruguay, 1930 a 48 en Estados Unidos, Canadá y México, 2026. De 18 partidos a 104, de una sola ciudad a 16 sedes en 3 países. La Copa del Mundo no dejó de ser lo que era de golpe, lo fue haciendo despacio, un paso cada vez, hasta que en 2026 cruzó un umbral que no tiene vuelta atrás. El fútbol de élite sigue ahí. Los grandes favoritos siguen siendo los de siempre, pero el torneo ya no les pertenece solo a ellos. La pregunta que este mundial deja abierta es simple: ¿el fútbol ganó al hacerse más grande o perdió algo que no va a poder recuperar? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si este tipo de análisis te interesa, suscríbete a La Jugada, porque esto es solo el comienzo.